a la cumbre no van solo dos personalidades diferentes, dos ideologías diferentes, ahí van dos conceptos mutuamente excluyentes de convivencia entre las personas dentro de una sociedad y entre diferentes sociedades. A la cumbre va un oficial de la KGB. ¿Por qué? Por orden. Envenenaron, asfixiaron, quemaron en baños, arrojaron por las ventanas, mataron en la cama a decenas de políticos, generales, líderes de movimientos, simplemente competidores. El hombre que convirtió el puerto de Lomonosov en San Petersburgo en una base de transbordo, transporte y transferencia de drogas de Asia a Europa. El hombre que organizó las explosiones de edificios residenciales, como se llama, casas en Moscú, la masacre en el teatro y también en Moscú las masacres de niños en las escuelas de Beslan, cuyo nombre simboliza torturas, asesinatos, chantaje, robo de niños, destrucción y dolor. O sea, turistas, destructor. Y un hombre que toda su vida creó y construyó, cuyo nombre está en los edificios altos de todo el mundo. Un hombre que nunca estuvo involucrado en ninguna vileza, engaño o crimen. Constructor. Bueno, vamos a empezar con esto. Bueno, en cada uno. Armenia y Azerbaiyán, por supuesto. Creo que la firma del tratado entre Armenia y Azerbaiyán, o mejor dicho, el hecho de que no se haya firmado en Ankara, no en Moscú, sino en Washington, en realidad fue un gran avance para nosotros. Estados Unidos, en otro continente, lejos del lugar de los hechos, pone fin a una guerra de 100 años. Y además llevan a dos líderes a la oficina oval y todos se dan la mano. Estados Unidos, una vez más, le mostró al mundo dos cosas importantes, dos principios importantes de hoy. Primero, que un conflicto se puede resolver sin el uso de la fuerza de las armas, digamos. Y B, el centro del mundo está en Washington. Lo segundo es menos importante que lo primero. Trump aplicó una estrategia por la cual yo, como seguidor de Rabba Gilel, aplaudo de pie. Hoy recibí un mensaje de uno de mis oyentes, un tal Vladimir Bocharov, y quiero leérselos. Hola, León, últimamente lo escucho todo el tiempo. Lo que hace Trump me quedó completamente claro después de la última resolución del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Existe un conflicto que debe resolverse. Estados Unidos tiene interés en la región. Se propone una solución para detener el conflicto y empezar a comerciar en condiciones mutuamente beneficiosas. Si no, habrá enormes aranceles. Si todo está bien, entonces se firman los acuerdos. Lo principal es que eliminan la influencia del Kremlin y de Pekín. Idealmente, pero ¿cómo sucederá esto entre Rusia y Ucrania? Es una incógnita. Es comprensible que en Estados Unidos haya interés por ambos lados. Lo más probable, en mi opinión, es que se refiere a eso. Trump hará todo lo posible para cerrar un trato y eliminar completamente la influencia de China para ambas partes. Pero con China después. Luego se encargará de eso aparte. Lo principal es aislarlo de estos dos países. Tienen mucha suerte de vivir ahora en un país con una persona tan grande, tan grandiosa. Y les confieso sinceramente que cuando él ganó el 5 de noviembre, de tanta alegría estuve tomando 2 días seguidos, mi esposa apenas me detuvo. Fue una alegría tan grande como cuando nació mi hija. Buena suerte para ustedes, gracias Vladimir, gracias, gracias. Hay un conflicto y hay que resolverlo como se hacía en el pasado. Atacaban, bueno, en el mejor de los casos amenazaban con atacar. Trump dice, chicos, elijan, aquí está la zanahoria, aquí está la piedra, ¿qué quieren? Casi todos quieren una zanahoria grande y sabrosa, casi todos. Pero de eso hablaremos más adelante. ¿Hasta dónde llegó Trump con sus palabras? Armenios y azerbaiyanos que hace poco apenas se estaban matando entre sí con odio y entusiasmo. Ambos países reconocen las fronteras existentes. Armenia renuncia completamente a Nagorno-Karabaj y Armenia le renta a Estados Unidos por 99 años el llamado Corredor de Zangezur,
Es decir, según yo, es una franja de 43 kilómetros desde Azerbaiyán que lleva a Najicheván y Estados Unidos lo crea. Bueno, no exactamente, ahí dice aproximadamente Estados Unidos y que está en manos de un contratista. Y Darius Labu crea una corporación que va a administrar ese corredor y construirá una autopista ahí, instalará tuberías de gas y tenderá un cable de fibra óptica. En Najicheván, todo esto estará conectado a la infraestructura turca. De facto, unifica la energía y, bueno, por así decirlo, el transporte, las estructuras y cosas por el estilo. Turquía, Najicheván, Azerbaiyán. Esto es un gran logro para Azerbaiyán, pero tal vez sea aún más importante para Mir, que era un paria y cuya única protección era Rusia. Los samianos se están convirtiendo en parte de una región en desarrollo dinámico. Editor S. Un miembro de la OTAN, por cierto, Turquía como garante de la estabilidad, Estados Unidos aseguró de facto la reconciliación entre armenios y turcos, algo que se consideraba políticamente imposible. Y Turquía está bien, Armenia está bien, Najicheván, bueno, eso es como una parte separada de Azerbaiyán, pero de todos modos, digamos, un pedazo de tierra separado está bien, Azerbaiyán está bien. Entonces, la pregunta es, ¿a quién le va mal? A Rusia le va mal y lamentablemente a Georgia, que Rusia de facto ha esclavizado. Georgia ahora está perdiendo la oportunidad de convertirse en un punto de tránsito, por así decirlo, en el Cáucaso. Es decir, este es el fin de la idea de Saakashvili sobre el comercio, digamos, sobre el renacimiento comercial de Georgia como un punto de intersección de muchas rutas. Es decir, ahora pierde sentido la construcción del puerto de Moscovo que él inició y de las autopistas para las fábricas de ensamblaje. Ahora, esto es un pantano al que el protegido de Putin, Kemanisvili, llevó a Georgia con sobornos, engaños masivos y cuando fue necesario, con la fuerza de las fuerzas especiales rusas. En Rusia es igual. Tampoco está muy bien. Esto es el cierre de los países vecinos sin opción de regreso, al menos en un futuro cercano, de su regreso a la familia de naciones bajo el suave control de Rusia. Solo piensen en lo que Trump hizo por el planeta por el regreso. Poco más de 6 meses. Camboya y Tailandia se reconciliaron. Es más, ahora comercian entre sí. Después de todos los insultos, disparos, bombardeos y cosas así, lograron establecer el comercio. ¿Por qué tío Donald? Quise decir tío Sam, pero me di cuenta de que es tío Donald. Israel e Irán dieron las órdenes. Todavía no hay paz ahí, pero miren cuánto menos disparan ahora. En esta región, Ruanda y Congo terminaron una guerra que duró 30 años, India y Pakistán, a pesar de la incitación de China, por cierto, Egipto y Etiopía. No todos lo saben. El acuerdo sobre los recursos hídricos entre Serbia y Kosovo durante su primer mandato, la normalización de las relaciones. Bueno, y lo más grande y por supuesto significativo son los acuerdos de Abraham con Emiratos y Bahrein. Están en negociaciones con Siria, Líbano y Arabia Saudita, siendo esta última probablemente la más clave. Si Arabia Saudita llega a un acuerdo, Siria y Líbano lo harán de inmediato también. Y estas iniciativas, la continuación, se llevaron a cabo bajo el lema de negociaciones directas, sin la participación de ninguna organización internacional, que, como sabemos, Xi y Trump entienden perfectamente, están absolutamente corrompidas y ya no funcionan para los fines y objetivos para los que fueron creadas. En realidad, todo esto se lleva a cabo sin violencia, excepto en el caso de Irán. Recuerden, ahí hubo una cuestión concreta que se resolvió con la preparación, digamos, de cosas atómicas y otras cosas malas. Y basado en las relaciones personales de los líderes, Trump ama llamar personalmente, comunicarse, convencer y cosas por el estilo. Si la política rusa se basaba en aumentar los ingresos de los hidrocarburos, y esto se hacía provocando conflictos. En todos esos lugares donde extraían, procesaban y refinaban petróleo y gas. De esta manera, el suministro de petróleo y gas se reducía y se dificultaba y el precio se disparaba. Esto beneficia a Rusia ya que es prácticamente su principal, si no su única fuente de ingresos.
La política de Estados Unidos bajo Trump es apagar todos los conflictos y dar oportunidad al desarrollo de conexiones, comercio e intercambio de conocimientos para reducir gastos, aumentar el intercambio comercial y mejorar la vida en todos los países que participan en este intercambio. Bueno, me refiero a bienes e ideas. Como la segunda potencia mundial es China, por un lado quiere que los posibles rivales peleen entre sí, pero por otro lado, que las guerras no interfieran con el comercio. A ellos les preocupa China. Evidentemente China está jugando dos juegos simultáneamente. Bueno, los países suelen hacer esto, pero no se comprometen ni con una política ni con la otra, por así decirlo. Hasta el día de hoy Trump está superando, ni siquiera sé qué palabra usar exactamente, a Rusia prácticamente en todo el mundo, enseñando a los líderes de otros países cómo resolver conflictos sin usar armas, porque Rusia y China siempre enseñaron cómo usar armas por cualquier motivo. Sí, y en ese sentido Trump también es un seguidor del sabio Hillel, aunque quizás él mismo no lo sepa. Putin y su equipo del Kremlin tal vez aún no lo han entendido, pero la manera en que quieren manipular en todas las zonas calientes del mundo ya está irremediablemente obsoleta. Es como ver una película de los años 40 del siglo XX, por supuesto, y compararla con la última de la Guerra de las Galaxias, o incluso aún más contrastante. Y lo principal es que la metodología de sabotaje y fuerza que usaba la vieja CIA, igual que Hatay, el KGB y otros como la Stasi y la Securitate, no tiene futuro. Porque la población del planeta está observando los cambios que están ocurriendo y pronto entenderá lo que significan personalmente para ellos. Específicamente el aumento del nivel de vida, el incremento de la seguridad y la multiplicación por 4 de las oportunidades para cada uno de nosotros. Sin siquiera empezar la pelea, Trump ya destrozó por completo el concepto ruso. Así como Armenia, Azerbaiyán, los países bálticos, Hungría, Polonia, India, Kazajistán y otros observan y piensan, ¿me conviene esto? No, paz o guerra. Si la paz es más conveniente, entonces, por supuesto, paz. Y aquí surge la pregunta sobre Trump. ¿Putin, Estados Unidos o Rusia? ¿Qué Putin elegiría el Kremlin? Por supuesto que no, papá. El hecho de que la firma del acuerdo fuera en Washington, a miles de kilómetros de los vecinos Bakú y Ereván, sí, uno del otro, como se dice, a media hora en avión, viajaron por todo el mundo para venir aquí. Esto mostró a quién hay que besarle el anillo, o el aro, como se dice en ruso. Aliyev, un diplomático oriental, ya lo comprendió todo desde hace tiempo. Fui a Azerbaiyán como observador electoral durante las últimas elecciones. Y ya en ese entonces, Estados Unidos era como un gran y importante amigo. Por eso, trajeron de Estados Unidos a varias personas de la prensa, de los medios, para que observaran y luego describieran esto en Estados Unidos. Ahora está Alá, luego Trump, Estados Unidos, luego Erdogan, luego Aliyev y después todos los demás. Bueno, Mahoma está ahí entre Alá y Trump, claro, Mahoma. Pashinyan, por supuesto, es profesor, o sea, no es un alborotador callejero. Y a los profesores normalmente les toma más tiempo entender las cosas, más que a la gente que tiene astucia callejera. Bueno, y él se dio cuenta de dónde están las puertas al paraíso, y resultó que no estaban en Moscú. Por cierto, felicito a los armenios porque después de cientos de años desde su llegada al Cáucaso, finalmente está comenzando su integración en la región. Rusia constantemente interfería, tratando a los armenios como perros encadenados. Pero aquí Putin se metió en la guerra, en Ucrania se atascó y perdió el control. Habrá menos control, por así decirlo, sobre la región y en general sobre todo lo que está fuera de Rusia y Ucrania. En esta región, Turquía es la potencia regional, mientras que Estados Unidos es la potencia global y el líder. La zona de influencia del Imperio Ruso se ha reducido. Por supuesto, el Servicio Federal de Seguridad no se quedará sentado en silencio sin hacer nada.
Habrá asesinatos, sabotajes, provocaciones, como lo que Putin hizo alguna vez en Tartaristán, pero esperemos que los servicios de inteligencia de Turquía y Estados Unidos tampoco estén comiendo su pan con mantequilla en vano. Y Rusia está pasando por un momento difícil. Trump está presionando para que se detenga la masacre. Anoche, en reporte especial con Brett Bayer, se dieron noticias importantes. El presidente Trump se reunirá con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Alaska el viernes. Trump admitió que poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania no será sencillo. En realidad no es fácil, es muy complicado, pero vamos a recuperar algunas cosas, vamos a cambiar algunas cosas. Se intercambiarán territorios para mejorar la situación de ambos lados. Trump anunció un intercambio territorial. Bueno, hasta ahora ninguna de las dos partes ha aceptado esto. Pero Trump en general le gusta adelantarse y presentar las cosas como si ya hubieran sucedido. No está claro qué territorio será intercambiado, Brian. Rusia ocupa alrededor del 20% de Ucrania y Ucrania controla solo unas 30 millas cuadradas de Kursk después de que invadió Rusia el año pasado. ¿Qué acordó Putin con Alaska para que su avión no fuera derribado al volar a otro lugar? Alaska fue adquirida de Rusia en 1867, pues Rusia requería fondos tras la guerra de Crimea. El precio fue de $7.2 millones, cerca de 2 centavos por acre. Ahora, algunos europeos del este temen que esta cumbre se parezca al momento de Múnich antes de la Segunda Guerra Mundial. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, descartó la posibilidad de ceder cualquier territorio a Rusia, escribiendo en IC esta mañana, cito, el presidente Trump anunció que se está preparando para reunirse con Putin en Alaska. Muy lejos de esta guerra que está arrasando en nuestra tierra contra nuestro pueblo y que de cualquier manera no puede terminarse sin nosotros, sin Ucrania. Zelensky se jacta, claro, sí, ya ha demostrado que no sabe negociar en absoluto, solo estorba. Por otro lado, si Estados Unidos dice algo y él no está de acuerdo, sí, entonces ya no habrá más suministros. Chicos, ¿qué les pasa? ¿Sí? Zelensky ahora se fue corriendo a Europa con sus amigos europeos para averiguar si ellos podrán apoyarlo en caso de que Trump se niegue. Pero creo que, aparte de palabras de compasión y un par de envoltorios con cocaína, no podrán ayudarlo con nada más. Ellos tienen otros asuntos más interesantes en este momento, por ejemplo, anunciar en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas la Organización de la Patria del Pueblo Palestino. Es decir, un grupo formado en los campamentos, una mezcla de súbditos jordanos con beduinos. La población educada de Arabia Saudita y los Emiratos los llama chusma y gentuza. La situación en Europa es tan incierta que los gobiernos de varios países hacen todo lo posible para mostrar a los millones de musulmanes que viven en sus países que comparten su deseo de ayudar a sus hermanos en Gaza y castigar a los judíos crueles, rudos y sin educación. No los llaman judíos, sino sionistas o israelíes, ya que decir judíos se considera inapropiado, después de lo que ocurrió con el Holocausto. Pero si el Holocausto es contra los israelíes, entonces son personas completamente diferentes. Esos son otros judíos, y los sionistas son los judíos malos. Todo lo que quieren decir aquí es judíos. Que quiere vivir en su tierra natal, nada más que eso. No está claro quién solicitó la reunión, me refiero a Putin o Trump. Pero claramente la necesita Rusia y no tanto Estados Unidos. Por eso creo que los nuevos aranceles a la India por comprar petróleo a Rusia llevaron a la solicitud de la Federación Rusa y llevarán a la reunión que será este viernes en Alaska. Y yo creo que esto ya no es una táctica de dilación, porque bueno, una semana más sí, ¿qué importa? Pasará una semana y de verdad finalmente es el punto desde el cual Rusia va a negociar. Otra vez, esto será lento, será una dilación, habrá todo tipo de exigencias tontas y demás. Entonces, a la India o a alguien más les subirán los impuestos. Decir, si tienen impuestos, también puede ser un arancel. Y Ucrania declara que 20,000 de sus niños fueron capturados por soldados rusos. Según expertos en política exterior, los aranceles de Trump a la India llevaron a que Putin aceptara esta cumbre. Trump dice que planea duplicar los aranceles a la India. Por supuesto, es un gran importador de petróleo ruso y antes de la invasión a gran escala de Rusia, la India importaba solo una pequeña parte de su petróleo de Rusia. Ahora obtiene alrededor del 40% de su petróleo de Rusia. Si es cierto que Rusia se llevó a miles de niños ucranianos, parece que es verdad, continuará.
tendrán que devolverlos a todos según la lista. Espero que eso esté en el acuerdo que Putin discutirá con Trump. Estoy de acuerdo con Trump en que Zelensky ahí pues no es necesario en absoluto. Mientras Trump y Putin se alistan para su encuentro del viernes, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirma que su nación no entregará ningún territorio a Rusia. ¿Es posible un acuerdo? Nos acompaña Victoria Coates, ex subdirectora de Asesoría de Seguridad Nacional. Victoria, gracias por estar aquí. Muchas cosas han cambiado en las últimas 24 horas. Sin duda, la pregunta principal aquí es la que insinuó Lucas. Lo vimos en 2014 cuando se trató de Crimea. Putin pidió un acuerdo de paz y se firmó un acuerdo de paz. Y luego, 8 años después, tuvimos la guerra actual en Ucrania. No duraron. Pudo obtener más ventaja militar, pudo prepararse para esta invasión. ¿Le preocupa que eso sea exactamente lo que quiere lograr Vladimir Putin esta vez? Congelar y suspender esto para evitar aranceles y sanciones ahora y luego una mayor escalada militar después. Brian, tu preocupación es válida, pero creo que el presidente Trump es muy diferente al presidente Obama. Y creo que el presidente Trump está interesado en resolver esta guerra desde una posición de fuerza. Mira lo que hizo con la OTAN, eso está muy lejos de lo que hizo el presidente Obama. Él hizo que nuestros aliados de la OTAN se comprometieran a destinar el 5% de su Producto Interno Bruto a la defensa. Y eso eclipsa todo lo que pueda hacer Rusia. Ellos producen muchos más proyectiles que nosotros, como mencionó Lucas. Tenemos que ocuparnos de eso, pero podemos hacerlo. Las economías combinadas de la Unión Europea y Estados Unidos ponen a Rusia en una posición incómoda. Y Putin tiene muchos otros problemas económicos. Y estoy de acuerdo, como dijiste, que la India va a jugar un papel importante en esto, pero la India es nuestro socio y aliado. Así que sí, el presidente ha sido duro con ellos últimamente y debe serlo para llamar su atención. Pero esa es una relación que puede fortalecer mucho su posición de poder en estas negociaciones. Se puede hacer una pregunta. Una de las partes quiere obtener más de lo que ha tomado y de lo que puede tomar, y la otra parte quiere que los rusos abandonen su territorio, pero no puede obligarlos a hacerlo. ¿Y qué se puede hacer? Zelensky afirma que no cederá ni un centímetro de tierra, mientras que el presidente mencionó ayer que cree en un posible intercambio de territorios, según el mapa que desea mostrar. El 20% de Ucrania está actualmente bajo control de Rusia. ¿Qué tipo de intercambio de tierras cree usted que podría ocurrir aquí? Cuando Zelensky dice, no me interesa en absoluto ceder ninguna de esas tierras que ves ahí en rojo a los rusos. Bueno, creo que, por supuesto, tanto Rusia como Ucrania adoptarán posturas maximalistas en las negociaciones. Y Putin ha cambiado un poco su disposición para reunirse con Zelensky. Hace 10 días, eso era absolutamente imposible. Nunca lo habría hecho. Ahora, al parecer, hay algunas circunstancias bajo las cuales él aceptaría. Veremos qué pasa el 15 de agosto. Pero creo que en cuanto al intercambio de territorios, si volvemos al final de la Segunda Guerra Mundial y la creación del Imperio Soviético en Europa del Este, y todos esos países, incluyendo Ucrania, incluyendo Azerbaiyán y Armenia, cuyos líderes estuvieron ayer en la Casa Blanca firmando un histórico acuerdo de paz, todos estaban bajo el dominio soviético. Pero Estados Unidos nunca lo reconoció, siempre los reconocimos como estados soberanos e independientes. Cada año en el Congreso teníamos la llamada Semana de las Naciones Oprimidas y al final fueron liberadas de nuevo. Así que creo que lo principal es no reconocer ningún dominio ruso sobre el territorio ucraniano. Y Zelensky dijo esto en febrero, cuando habló de ello que él nunca lo reconocerá. Es su derecho, por lo que creo que serán negociaciones complicadas. Aunque todos queden insatisfechos, como afirma Trump, lo crucial es lograr un alto al fuego, detener los asesinatos y reconstruir Ucrania. Voy a añadir a esto que la mayoría de los ucranianos, tanto según mi correspondencia personal, mis conversaciones, como según las encuestas, quieren la paz. Están dispuestos a ceder la parte oriental del país a Rusia, pero les preocupa la posibilidad de un ataque potencial de Rusia. Digamos, después de algún tiempo, después de algunos años, si Trump garantiza la seguridad ahora y la seguridad en unos años, entonces Ucrania cederá el territorio. ¿Cómo Trump, para quien lo principal es detener la guerra, va a lograr esto? No lo sé. Tal vez él lo sepa y pueda convencer a los ucranianos. Yo, tras los resultados de la cumbre en Alaska, encuestaría a la población. Un referéndum con una pregunta muy simple.
¿Quieren continuar la guerra e intentar expulsar al enemigo de su territorio? ¿O quieren la paz bajo estas condiciones que propone Putin o Trump o Putin junto con Trump? Y después, no, todos los participantes decidirán, todos los ucranianos decidirán cómo actuar en adelante si Ucrania recibe una propuesta digna, pero vota por la guerra. Estados Unidos debe salir de esta región y dedicarse a establecer la paz en todos los demás puntos conflictivos del planeta, y que los hermanos, los primos eslavos, resuelvan entonces sus asuntos entre ellos. Al finalizar esta cumbre, sabremos si existe tal propuesta para Ucrania. No es una locura, no son las ideas locas de Putin sobre el desarme total de Ucrania y cosas por el estilo, sino algo que garantice las condiciones que ya, por así decirlo, he discutido. Entonces 2 semanas, quizás un poco menos. Y sabremos si hay una salida de esta larga y sangrienta masacre o si Rusia aún no se ha saciado de acciones militares, de guerra, de asesinatos o de sangre. ¿Destrucción? Pero esto... Bueno, contemos 10 días a partir de hoy y lo sabremos. Adiós.